Ok, pues bienvenidos, buenos días. En 2 minutos vamos a comenzar y bueno, pues hoy tenemos este webinar, iniciamos con la pregunta de alerta, la cual es, ¿conoces la diferencia entre los programas de prevención y atención? Ajá, los programas de atención en la norma 035. Y bueno, con ustedes hoy estará aquí Eric García Martínez y Gerardo Jaime Salgado, los consultores especialistas en capital humano. Y bueno, pues ellos nos van a contestar estas y otras preguntas que ustedes tengan para poder interactuar y generar todo este tema tan interesante y tan necesario en estos momentos. Les damos la bienvenida y bueno, por favor, adelante, Eric García Martínez, bienvenido y bienvenidos. Gracias, Carmen. Gracias a todos los que comparten este espacio con nosotros. Lo agradecemos mucho. Este es el siguiente webinar que damos en este esfuerzo de combatir la desinformación acerca de la norma y que hemos encontrado a lo largo de las distintas implementaciones que hemos realizado. Nos llamó mucho la atención el grado del número de preguntas que se hace la gente acerca de la norma. Y de hecho nos gusta siempre empezar nuestros webinars con estas preguntas, repasándolas, porque yo creo que al igual que los distintos clientes que han contado con nuestros servicios de implementación, se hacen exactamente las mismas preguntas. Y las que ustedes ven aquí en pantalla son las que escuchamos de manera muy recurrente acerca de la norma. Es, oye, pues ya estoy implementando, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue después de la norma? O incluso dentro de la misma norma, oye, ya hice cuestionarios, oye, ya hice mi programa de prevención, ¿qué sigue? También siempre por lo regular también nos preguntan, oye, ya implementé, pero pues no pasa nada. Y otras preguntas importantes, por ejemplo, que también creen que con la época de pandemia o con este episodio de pandemia, la autoridad laboral dio un plazo adicional, pero la verdad es que no es así. La Secretaría del Trabajo no dio un plazo adicional, tampoco hizo pausa al cumplimiento de las normas. Y también otros aspectos que escuchamos es que en algunas empresas tanta es la presión y tanto es el retraso que llevan en la implementación, pues que ya están dispuestos a pagar las multas, que son muy altas. Y incluso en algunos centros de trabajo hemos encontrado también que pues están dispuestos a participar ya de la corrupción, de la posible corrupción que puede existir. Y bueno, estas preguntas que ustedes ven aquí o comentarios son los que generalmente siempre encontramos cuando empezamos los procesos de implementación. Y nos gusta siempre empezar los webinars con esto porque de alguna manera los participantes siempre cuando se ven reflejados, siempre dicen, ok, no soy yo nada más, ¿no? Son por lo general todas las personas que están dedicándose a esto o que están poniendo atención a la norma. Y sobre esto, algo importante que también nos gusta repasar es 4 puntos importantes que también son parte de la desinformación y que tratamos de combatir porque por la complejidad de la norma, muchas empresas están tentadas a caer en ofrecimiento de servicios de implementación, pues que te dicen, yo te implemento en 72 horas o en 5 días te puedo implementar. Pero sabemos que eso es imposible. Desde la publicación de la norma, ustedes recordarán que entró en vigor en el 2018 y entró en total proceso de inspección en el 2020. Entonces, imagínense si la Secretaría del Trabajo brindó 2 años
de posibilidad para que tú pudieras implementar de una manera adecuada, pues en 72 horas es imposible que alguien pueda implementarlo. Y si lo están haciendo así, pues se están estafando, ¿no? No se puede implementar, no puede suceder un proceso de implementación en tan poco tiempo. Y aunado a este punto de la implementación express, están esos ofrecimientos también de servicios externos que afirman hacer, pues, sabes que yo ya llevo 200 implementaciones, yo ya llevo 260 implementaciones. Pues también nos llamaba mucho la atención porque nosotros nos tardamos más o menos en implementar 3 meses, de 3 a 4 meses es el tiempo promedio de una implementación adecuada. Entonces, cuando escuchábamos, oye, pues llevas 200, 250 implementaciones, oye, pues nosotros vamos terminando bien hecha la octava. Entonces, nos llamaba también muchísimo la atención el aspecto de las implementaciones express, no solamente en tiempo, sino en la cantidad. Y entonces nos dijimos, oye, pues entonces, ¿cómo estarán esas implementaciones que las hicieron, aparte de intentar hacerlas express, pues las hicieron sobre las rodillas, sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de estructura metodológica? Y bueno, otro aspecto que también nos llama mucho la atención es que también se ofrecen certificados de cumplimiento y la Secretaría del Trabajo es muy clara, señalando que no existe ninguna certificación hasta ahora sobre la norma 035. No existen certificaciones que puedan ser avaladas por la Secretaría. Entonces, pues también esto es una estafa. Entonces, incluso algunos proveedores de estos servicios ofrecen calcomanías de cumplimiento y certificados que puedes poner en tus salas de juntas o en tus centros de trabajos, pero pues es una estafa, es falso. Y el último también es una saturación impresionante que se hace pasar por servicios de implementación, pero que en realidad solamente es el procesamiento de datos en plataformas digitales o a lo más el ofrecimiento de formatos editables que ya cuando implementas la norma te das cuenta que no sirven. Entonces, estas 4 tendencias es lo que está sucediendo en este proceso de implementación y es lo que nos preocupa y es el motivo del por qué estamos organizando estos webinars. Tratar de combatir esa desinformación aportando datos importantes y contestando preguntas que nos hacen constantemente. Por eso la pregunta de alerta el día de hoy es si conoces la diferencia entre el programa de prevención y el programa de atención. Eso es también importante. También nos gusta compartir en estos webinars algo de números y también que ustedes se den cuenta qué está sucediendo en el entorno mexicano. Y el punto importante, porque nos gusta compartir estos números, es de que a pesar de que la norma ya es 100% exigible en todas sus obligaciones, insistimos, aún existe la desinformación y confusión acerca de su contenido y cumplimiento. Y a continuación les queremos mostrar estos números que les comentaba. Generalmente hacemos estas preguntas en los distintos talleres que organizamos. Ya han sido bastantes empresas, bastante personas que atienden a estos talleres. Y si ustedes analizan las preguntas, por ejemplo, ya realizaste tu política de prevención, ya tienes tus medios de difusión, ya cuentas con tus medios de recepción de quejas, que es el protocolo de quejas y denuncias. Si ya aplicaste las evaluaciones que te corresponden, se refiere a los cuestionarios. Y, por supuesto, si ya implementaste las acciones que favorezcan el entorno laboral. Si ustedes lo notan, el porcentaje de avance es muy poco, es muy poco, solamente, digamos, un poco arriba, variando un poco entre el 40 y el 50% de empresas que reportan algún tipo de avance, mientras que las demás, pues a veces superan hasta el 62%. Entonces, aquí el contraste o el dato de contraste es que en este momento ya todas las obligaciones de la norma ya son 100% exigibles, ya son inspeccionables.
Entonces, se contrasta mucho con el poco avance o el poco grado de cumplimiento que reportan las empresas. Entonces, es un dato duro que la verdad nos llama mucho la atención porque recuerden que la norma es nueva, es la primera vez que se va a inspeccionar. Los inspectores también es la primera vez en la que van a realizar el proceso de inspección completo de la norma, tal vez junto con otras normas como es la 030 o la 019, además de otros aspectos de condiciones de trabajo. Y el avance que hay es muy poco. Entonces, esto de alguna manera va a dejar expuestas a las empresas a grandes sanciones por los incumplimientos, pero también expuestas al criterio de los inspectores que, bueno, son prácticamente la primera vez que van a inspeccionar esta norma. Y pues bueno, van a tener que batallar con eso, sin evidencias idóneas, expuestos al criterio del inspector y con una norma nueva, pues bueno, imaginen el escenario, ¿no? Y en este sentido, nosotros investigamos o tratamos de investigar más a fondo todavía. En el webinar pasado, los invito a verlo, está en nuestro Facebook, en nuestro fanpage de Facebook, y hablamos acerca de esta gran confusión que existe entre las labores de implementación, que son como lo pide la norma, como le exige la norma, que son medidas, acciones y programas, y generalmente lo confunden con la generación de evidencias idóneas, como lo pueden ser formatos, procedimientos, minutas, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión con esto y lo tratamos en el webinar anterior, que se confunde muchas veces las acciones y las medidas y cómo generas evidencia con respecto a eso para poder blindar tu proceso de implementación y no quedar expuesto a esta parte de los inspectores, como mencionábamos. Y lo que sí quisiera repasar es esto que les hablaba, este punto que les planteaba en un principio, que es el grado de avance y esta confusión que existe con algunos aspectos de la norma y poder llegar a lo que es la pregunta de alerta, que nos va a dar más luz nuestro otro consultor, Gerardo Jaime, en unos minutos. Y yo les pediría que leyeran conmigo esta pregunta que nos va a dar mucha luz. Y prácticamente lo que hace esta pregunta es hacerte el planteamiento de cuáles son los siguientes pasos que tienes dentro de tus objetivos de implementación, cuáles son tus prioridades. Y la mayor prioridad que reportaban las empresas es el plan de acción, es decir, el plan de acción después de haber levantado los cuestionarios. El segundo fue el dar atención referencial al personal identificado en riesgo, que son los ATS, y implementar la encuesta de riesgo psicosocial por primera vez. Fíjense, por primera vez lo van a hacer ya con este dato de que todas las obligaciones ya están vencidas. Entonces, estos datos nos llamaron muchísimo la atención porque cuando marcan como prioridad el plan de acción, según la norma, quiere decir que tú ya cumpliste con el programa de prevención. De ahí la pregunta de alerta, ¿no? La diferencia entre el programa de prevención y el programa de atención. Entonces, esto quiere decir que tú ya cumpliste con el programa de prevención y ahora ya pasaste al programa de acción. Pero cuando hacemos preguntas muy particulares a cada empresa, nos damos cuenta de que en realidad las empresas están atendiendo solamente una pequeña parte de todas las obligaciones que son la norma. Si ustedes ven el esquema que tenemos en pantalla, lo que está en líneas punteadas es lo que está atendiendo la gente o lo que de manera persistente es en lo único que se concentran las empresas en cumplir con ese aspecto, pero verán que solamente es una pequeña parte, una parte muy pequeñita del total de obligaciones que tiene la norma 035. Y además otro dato importante, esta parte de los cuestionarios no aplica a todas las empresas, varía dependiendo del perfil del centro de trabajo.
Entonces, eso indica que también hay desinformación porque no saben que antes deben hacerse algunas tareas importantes y después, por supuesto, debe dársele continuidad al cumplimiento de las normas. Ahora, lo que vamos a continuación a ver es esta parte del programa de prevención y del programa de atención. Si ustedes ven el primer recuadro en rojo, que es el programa de prevención, prácticamente aplica a todas las empresas. Ninguna se salva. Todas las empresas tienen que hacer su programa de prevención. Y si ustedes nos lo preguntan, es la parte más pesada de la implementación de la norma. Es la parte que lleva mayor detalle. Y por supuesto es una obligación que está marcada como inspeccionable desde el 2019, o sea, un año después entró en vigor. Y los cuestionarios, que es a lo que se están dedicando todas las empresas, pues solamente apliquen algunas, no en todas, y además es una obligación reciente del 2020. Entonces, además de que van atrasados en sus avances, han dejado de hacer aspectos importantes como el programa de prevención. Entonces, cada vez que analizamos los temas para los webinars y cada vez que obtenemos información de los procesos de implementación que hacemos, tratamos de apartar estos datos relevantes para poder mostrárselos y poder de alguna manera revertir esta tendencia, porque cuando llegue el proceso de inspección, pues ya no habrá marcha atrás, ya tendrás incumplimiento, ya tendrás marcado una no conformidad y las multas son muy grandes. Ahorita en la segunda etapa, en la segunda parte del webinar, se los van a compartir y vamos, aquí el punto importante es, por favor, consideren que la norma tiene más obligaciones, incluso de una importancia un poco mayor que los cuestionarios. No se limiten nada más a los cuestionarios, que es la parte visible, que es la parte que han promocionado y es la parte de la saturación de servicios que hay y no dejen la norma simplemente en esa parte. A continuación, el otro consultor de Dinámica 6, que es Gerardo Jaime, les va a acompañar, los dejo con él y nos vemos al final para las preguntas o dudas que tengan. Muy bien, pues como cada webinar vamos respondiendo diferentes preguntas. La de hoy es justamente estas diferencias entre la prevención y la atención, porque luego al programa de atención le llamamos el programa de control y no se llama de control. Estrictamente es un programa de atención. Y también como parte de esta campaña para combatir la desinformación alrededor de la norma 35, usamos todos los tecnicismos aplicables a la norma, porque durante la implementación, tanto el líder que dirige cómo se va instaurando la norma, como los trabajadores tienen que estar familiarizados en el vocabulario de la propia norma para llamarle a las cosas como lo que son. Porque luego, durante las inspecciones, la autoridad laboral pregunta justamente sobre el procedimiento de evaluación de la conformidad de la propia norma. Y pues los trabajadores pues le van a llamar o lo van a conocer como de otras maneras. Incluso hemos notado hasta luego entre diferentes líderes que le llaman pues de diferentes formas, ¿no? Le ponen su nombre y sus adjetivos y pues no es así. Bien, ¿cuáles son justamente esas diferencias? Bueno, vamos a analizar primero el programa de prevención y atención. El programa de prevención y atención, pues, surge desde que nosotros implementamos la política. Y pocas veces se ve eso, porque luego también nos llama la atención que nos dicen luego algunos de nuestros clientes que ya están, pues en las preguntas que les planteamos al principio de, pues, ¿qué sigue? ¿Voy bien? ¿Voy mal? O saben que no lo hicieron bien, ¿no? Porque no ven resultados. Pero nos dicen, no, yo ya tengo la política, pero no tengo el programa de prevención. O sea, ¿cómo que no tienes el programa de prevención? O sea, si ahí, para empezar, pues son las principales multas, ¿no? Tenemos que van alrededor de 22,000 a casi $500,000 de pesos
por trabajador, porque no se aplica de una manera unitaria, sino es por trabajador, y si hay antecedentes de la empresa por parte de la autoridad laboral en incumplimientos. Entonces, en base a eso va aumentando las multas. Pero también más allá de las multas, pues no vamos a crear una cultura de prevención que es el espíritu de la norma. Y la prevención nos ahorra dinero. Y mejor aún, alrededor de este ambiente de pandemia, la norma se ha convertido en un mecanismo para combatir justamente todos los factores de riesgo psicosocial que hemos hablado también en otros webinars. Entonces, en esta parte del programa de prevención, nos vamos a enfocar justamente en esos factores de riesgo psicosocial, en la promoción del entorno organizacional favorable y también en la atención de todos los actos de violencia laboral, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el programa de prevención, recordemos, incluye medidas, incluye mecanismos, acciones y programas. Es decir, el programa integra esos 4 bloques. En cuanto a las medidas, pues son todos esos protocolos, los lineamientos que se establecen para crear un marco de actuación. En cuanto a los mecanismos, son justo esos medios o las dinámicas a través de las cuales vamos a hacer la promoción o vamos a fomentar la participación de todos los involucrados alrededor de esos protocolos o lineamientos que establecimos y que establece la propia norma. En las acciones son todas las intervenciones que nosotros vamos a ejecutar, que pueden ser justamente esos círculos de participación, todos esos acciones que vamos a crear, etc. Y los programas, que son las acciones con las que vamos a hacer, vamos a hacer realidad y vamos a atacar esos mecanismos y esas medidas, ¿no? Que las vamos a llevar a cabo. Entonces, alrededor del programa de prevención, pues justamente es que una vez que lo estamos estableciendo junto con la política, es cuando realizamos después del mismo la evaluación, es decir, la aplicación de los cuestionarios. Porque justamente cuando hablamos ya del programa de atención, es decir, ya tenemos los resultados de los cuestionarios, ya tenemos identificados los niveles de riesgos que establece también la propia norma, pues ya nosotros ya debimos haber establecido un programa de prevención y no al revés. Porque luego sucede que llegamos y pues dicen, no, pues ya, mira, ya hasta estoy trabajando en mi programa de control, hasta le llaman mal, ¿no? Mi programa de control, y ya a raíz de los resultados de la aplicación de las encuestas, porque también le llaman encuestas, ¿no? De esas encuestas, cuando son cuestionarios, ya estoy trabajando, ok, ¿y dónde están tus programas en tu programa de prevención? Porque justamente, si lo notamos, en la propia tabla que establece la norma, tenemos los niveles de riesgo y ahí nos dice sobre la propia norma que tenemos que tener foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en el muy alto, pues hacemos un programa ya de intervención, revisamos la política, hacemos un mayor esfuerzo en la promoción de ese entorno organizacional favorable, etcétera, etcétera, ¿no? La propia norma nos va diciendo qué tenemos que hacer, pero montado o en el entendido de que ya estamos estableciendo acciones preventivas a través de ese programa, ¿no? Que es lo que evaluamos, no de cero. O sea, si nosotros, como vimos en la vigencia de la norma, pues tuvimos 2 años para implementar primero toda la parte preventiva, pues, y no hicimos nada, pues de pronto de ese nada, pues evaluamos, pues todo va a salir muy mal. Pero el espíritu de la norma y la norma es muy clara. Tenemos que establecer primero un programa de prevención, luego evaluamos y ya aplicamos un programa de atención alrededor de justo esas brechas que vamos teniendo en la prevención para empezar a corregir y empezar a construir esa cultura de la prevención. Entonces, como vemos, si no tenemos ese programa de atención, pues también las multas van
en el mismo monto que las preventivas, de 22,000 a casi medio millón de pesos, ¿no? Por trabajador, o de las medidas que no se estén cumpliendo y que se va sumando esas multas. Bien, pues no nos queda más que escuchar si tienen alguna pregunta y saber cómo les está yendo en sus avances, o Carmen, si quieres comentar algo más. Bueno, pues reiterar, gracias Gerardo, que estamos constantemente respondiendo preguntas, estamos haciendo estos webinars semanalmente con el objetivo de poder exponerles preguntas distintas de todo esto que conlleva la norma y sobre todo de aquella desinformación que queremos nosotros pues aclarar y poner en la mesa para poder llevar a cabo un proceso como debe de ser. Entonces, pues los invitamos a que continúen viéndonos. Si hay alguna pregunta, pues aquí estamos para responderla. Y si no, contactarnos a través de la fanpage de Dinámica 6. Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo, Eric, tú también. Nada más recordarles que va a haber más webinars. Esta serie tenemos planeado que tenga una temporalidad larga. Son muchas las preguntas de alerta que podemos plantearles, y sobre todo estamos pendientes de este estado de avance con un poco de retraso que tienen las empresas. Queremos, además de combatir la desinformación, incentivar ese sentido de urgencia para que puedan implementar la norma y no queden expuestos a esto que comentábamos, ¿no? Que es una norma nueva. Es la primera vez que se va a inspeccionar y hay formas de poder blindar ese proceso de implementación y no quedar expuestos al criterio del inspector. Excelente. Excelente. Bueno, pues estamos aquí ya, Gerardo, despidiéndonos, agradeciendo su atención y como bien dice Eric, pues poner en la mesa y estar aquí presentes para poder combatir esta desinformación y poder pues llevar a cabo un proceso como debe de ser. Muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo webinar con la siguiente pregunta de alerta. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego.